Un muy cordial saludo, mis muy apreciados alumnos. Este sería el video número 3. Estamos en el tema del salario. En cuanto al salario, es muy importante hacer las siguientes precisiones que hacíamos en el video anterior. Primero, que el salario es un elemento característico de la relación laboral. Es decir, cuando una persona presta un servicio de manera subordinada y por ese servicio subordinado le pagan, ahí indefectiblemente estamos hablando de que esa persona es trabajadora. El salario es la contraprestación por los servicios prestados. Esa es la definición de salario. Sin embargo, el trabajador puede recibir muchas sumas. Lo importante, ya sobre lo que nos concentrábamos en el video anterior, es entender lo siguiente, que hay que diferenciar de todo lo que recibe el trabajador, qué es aquello que se le está dando por compensar su trabajo, que eso que se le esté dando como compensación de su trabajo es lo que vamos a decir es constitutivo de salario, y aquello que se le puede dar a un trabajador que no sea por su trabajo, y entonces vamos a decir que es no constitutivo de salario. Tenemos que precisar de todo lo que recibe el trabajador lo constitutivo de salario y lo no constitutivo de salario. De esa forma, cuando sumamos todo lo constitutivo de salario, ahí vamos a tener realmente el valor que nos va a permitir servir de base para las cotizaciones y para las prestaciones sociales. Es el ingreso base de cotización, porque debemos excluir lo que no es constitutivo de salario. Y la segunda idea que trabajamos en el video anterior es que esa remuneración del trabajador va a ser ordinaria o extraordinaria, y que la extraordinaria se da por 3 eventos: horas extras, trabajos en domingos o festivos y trabajo nocturno. Empezábamos con las remuneraciones extraordinarias a detallar algo que es las horas extras. Las horas extras son, digamos que la primer clase, el primer tipo de remuneración que se conoce como extraordinaria. Es trabajo extra aquel que el trabajador realiza por fuera de su jornada laboral. Es decir, al trabajador se le define una jornada máxima. En Colombia son 8 horas al día, 48 horas a la semana. Y quien trabaje en exceso, quien trabaje de más de esas horas a la semana, entonces se le debe reconocer un valor adicional. Esa es la síntesis de la idea que trabajamos en el video anterior, que decíamos, si se trabajan horas extras, entonces la ley colombiana define 25% se incrementa cada hora extra diurna y 75% se incrementa cada hora extra nocturna. Ahora vamos a ver, nos vamos a ocupar de un segundo tipo de remuneración extraordinaria, y es la de los domingos o festivos. Cuando se elabora en domingos o festivos, tenemos que entender que la ley lo que busca es que al trabajador se le reconozca por laborar en domingo el 75% de recargo sobre su salario ordinario básico, proporcional al número de horas. ¿Qué es lo que quiero decir? Si yo trabajo 8 horas un domingo, es decir, un día completo, pues me voy a ganar lo que equivaldría a un día ordinario por el 75%. Pero si nada más voy a laborar en domingo 1 o 2 o 3 horas, pues proporcionalmente cada una de esas horas que se laboran o que se trabajan en domingo, voy a tener derecho al 75% de sobreremuneración. Para que quede de pronto un poco más claro, hagamos un ejemplo. Si un trabajador labora por un salario mensual de 2 millones de pesos, significa que el salario diario es de 66.666 pesos diarios.
Si a él le tocara ir un domingo, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que coger el valor diario, 66.666 pesos, lo multiplicamos por el 75% y eso nos va a dar, en el ejemplo, 116.665. Entonces, por laborar en domingo, se debe reconocer una remuneración extra equivalente al 75% de su salario ordinario, que no fue sino una hora, pues se hace la proporción, entonces, y se le paga 75% por una hora, que fue 2 horas, 75% de más por 2 horas, y así. Aquí hay que hacer una precisión, y es, si el trabajador labora los domingos más de 2 domingos al mes, y entonces ahí tendríamos que coger mes por mes, hay que coger un calendario y mirar, porque por nuestro almanaque no todos los meses tienen las mismas semanas. Si en un mes se trabajan hasta 2 domingos al mes, se llama trabajo ocasional dominical, y si se elaboran más de 3 domingos al mes, se llama trabajo habitual dominical. Cuando el trabajador es ocasional dominical, es decir, mi jornada de trabajo nunca incluye un domingo y por una excepción me dicen que tengo que ir un domingo, máximo 2 domingos al mes, entonces el empleador puede decir, o te pago ese domingo con el 75% o te concedo un día compensatorio. ¿Por qué la ley permite esto? Porque es algo excepcional. Fue 1 o 2 domingos de manera esporádica que te tocó trabajar. En cambio, quien tiene de manera habitual en su jornada de trabajo los domingos, porque labora más de 3 domingos al mes, entonces vamos a suponer un empleado de cine y le decimos, vea, su jornada laboral va a ser martes, domingo. Entonces a él le toca trabajar normalmente, habitualmente todos los domingos. Cuando una persona ya labora habitualmente los domingos, entiéndase, más de 3 domingos por mes, la solución que da la ley es, a esa persona le pagan el 75% de más por laborar en domingo y, y se le concede un día de descanso compensatorio en la semana siguiente. Por eso, cuando nosotros vemos las empresas que tienen planeado jornadas de trabajo que incluyen los domingos, por eso uno siempre va a encontrar que hay un día de descanso remunerado. Por ejemplo, martes, domingo y el día de descanso es el lunes, o trabajan miércoles, lunes y el día de descanso es el martes. En fin, lo que quiero decir es que las personas que laboren habitualmente los domingos, por este hecho, no van a perder un derecho laboral que es el día de descanso remunerado. Todas las personas trabajadoras tienen derecho a un día de descanso por haber completado una jornada de trabajo. Una jornada semanal son 48 horas. Quien complete 48 horas de trabajo tiene derecho a que se le reconozca un día de descanso remunerado. Y por eso la mayoría de las empresas podemos verlas lunes, sábado y el día de descanso es el domingo. Pero quien labore el domingo, por laborar domingo, tendrá derecho a una remuneración extra, que es equivalente al 75% del salario. Y el tercer evento, para que juntemos los dos videos, remuneraciones extras. 1. Trabajo extra, es decir, horas de más a las de la jornada máxima, es decir, trabajo de más a las 8 horas diarias o de más a las 48 horas a la semana. 2. Trabajo en domingos. Y 3. Trabajar nocturno. ¿Qué es trabajar nocturno? Es cuando en mi jornada van o se va a desarrollar durante las 9 de la noche y las 6 de la mañana. Si mi jornada incluye trabajo nocturno, por el solo hecho de ser nocturno, me deben sobre remunerar con el 35%. Esos son los 3 eventos en los que la ley permite o contempla que haya sobre remuneración. A manera de resumen, entonces les voy a dar como estos tips. Primero,
Siempre debemos coger el salario mensual y dividirlo por 30 para saber el valor día. Dividirlo por 240 para conocer el valor hora. Divido por 30 y conozco el valor día porque todos los meses tienen 30 días y la ley permite, incluso en los meses de 31, que hagamos este cálculo. Es decir, nosotros para saber el valor día es simplemente coger salario dividido 30. Con base en esa regla, divido por 240 para saber el valor hora. Segundo, si se trabaja una hora extra diurna, es con el 25% de más. Si se trabaja una hora extra nocturna, es con el 75% de más. Si se trabaja una hora nocturna, es decir, dentro de su jornada, las horas no extras, es decir, no que haya superado las 8 horas, sino que yo hago mis 8 horas, incluyendo en ese intervalo de tiempo, entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana, por ese hecho de ser nocturno, se me va a remunerar con un 35% de más. Y si se trata de domingos o festivos, se remunera con el 75% de más. Puede haber combinación, es decir, me toca ir un domingo y es a trabajar horas nocturnas. Entonces, si son nocturnas y dominicales, tendría derecho al 35% de horas nocturnas y 75% de horas dominicales. Voy a trabajar un domingo, pero horas extras, diurnas. Entonces tendría derecho al 75% del domingo y al 25% de las horas extras diurnas. Voy a trabajar un domingo, pero horas extras nocturnas. Entonces tendría derecho al 75% de las horas extras nocturnas y al 75% de las horas dominicales. Para hacer o prepararnos o empezar a adquirir habilidad en la forma de calcular estas horas, yo les voy a dejar un ejercicio que yo se los voy a hacer llegar a través del correo. Entonces, ya una tercera actividad va a ser ir preparándonos en lo que tiene que ver con la depuración o con el cálculo tanto de la remuneración ordinaria, es decir, lo que tiene que ver con salario para poder distinguir los elementos constitutivos de salario de los elementos no constitutivos de salario, y lo que tiene que ver con depurar, con definir, con calcular horas extras, diurnas, nocturnas, dominicales y nocturnas. Espero que haya sido claro. Vuelvo y les reitero, quien tenga algún tipo de duda frente a estos temas que hemos ido manejando, me escriben y ya de manera individual buscamos entonces una videollamada, buscamos un chat, buscamos otros documentos, en fin. Lo importante es que se sientan acompañados y bueno, que nos podamos volver a ver prontamente. Entonces ya con esto vamos avanzando en el tema salarial y nos vamos aproximando al tema prestacional. Un abrazo.